Qué bueno verle. Vamos a nuestras Biblias. Hoy tengo un tema que ha sostenido mi vida muchas veces y la verdad me ha permitido ver excepcionales cosas cuando lo aprendí y abracé esta enseñanza. Así que quiero compartirte en este momento ese tema y quiero pedirles que por favor vayamos a nuestras Biblias, al libro de Santiago. Santiago. La Biblia nos dice en el libro de Santiago, capítulo 1 en adelante, dice la palabra de Dios: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado, dichoso en lo que hace. Repito, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado, dichoso en lo que hace. Vamos a otro pasaje, en el capítulo 2, dice el verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana entran desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien, pero debes saber que los demonios también creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? La palabra de Dios nos muestra que la fe no es algo pasivo. La fe verdadera, la fe que trae resultados, es una fe que necesita acciones de acuerdo a lo que crees. Amén. Si queremos ver manifestaciones de Dios, si queremos ver y comprobar la bondad de Dios, tenemos que oír la palabra de Dios, tenemos que oír las promesas de Dios, tenemos que creerlas, pero tenemos que actuar conforme a esa palabra. Porque si nosotros no somos hacedores de la palabra, mas solamente nos constituimos como oidores de la palabra y no la ponemos por obra, entonces no vamos a poder comprobar la bondad de Dios. Ya Santiago dice, la fe del tal es muerta. Es como una persona que se va, mira al espejo y luego se olvida cómo era. Todos nosotros hemos pasado por el espejo hoy día, ¿verdad? ¿Cuántos han pasado por el espejo más de 2 veces? 3, 4, 5, las damas. Todos nosotros pasamos por el espejo, como que si nos olvidamos, ¿no? Cómo éramos, ¿no? ¿Ya? Y es normal. Pero nos pasamos por el espejo no porque no sabemos cómo nuestro rostro. Pasamos por el espejo porque queremos vernos bien, ¿no? Queremos que todo esté bien acicalado, que todo esté en orden. No hayamos echado mucho color por aquí, ¿no? De repente un poco más de talco por allá, ¿no? De repente por ahí una canita, hay que eliminarla, qué sé yo. Y de repente vemos, uy, no puedo hacer trasplante de pelo ya, no, muy tarde, qué sé yo. Entonces, bueno. Pero la Biblia nos habla, más allá de ese detalle, ¿no? Que nosotros debemos mirar a la perfecta ley. Y cuando la palabra de Dios habla de la perfecta ley,
no se refiere a decálogos, no se refiere ya a mandamientos, no se refiere a dogmas. Mire, qué interesante es cuando Santiago habla de la perfecta ley. Dice, ¿no?, en ese pasaje que acabamos de leer, Santiago capítulo 1, y cuando hace la referencia y el paralelo a andar en fe, dice, más el que mira, estoy mencionando el verso 25, más el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichoso en lo que hace. ¿Cuántos quieren ser dichosos? Déjame decirte que hoy día Dios nos ha dado la perfecta ley. Pero la perfecta ley que nosotros los hijos de Dios gozamos hoy día no es la perfecta ley del Antiguo Testamento. La ley del Antiguo Testamento eran mandatos, dogmas, y si no hacías tal o cual cosa, eras amenazado con muerte. Maldito el que no haga alguna de estas cosas, morirá, ¿no? Y no solamente morirá, sino que antes de morir va a sufrir enfermedades, pobreza, tribulación y un montón de cosas. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero la Biblia hoy día habla de la perfecta ley, la de la libertad. Los hijos de Dios hoy día no andamos ya por la ley del antiguo pacto. No andamos ya por la ley de Moisés. No andamos por esa ley que te amenaza. Si no haces tal cosa, estás frito. Eres un maldito, desgraciado. ¿Me entiendes? Eso es lo que decía la ley. Todos andaban así asustados. Es la razón por la cual mucha gente no quiere llegar a muchas iglesias, porque piensan que el predicador va a agarrar así su dedo profético antiguo testamentario y va a comenzar a señalar a todos sus pecados. Ese desgraciado que está allá arriba, yo sé que tú eres un adúltero mentiroso, ¿qué haces ahí? ¿No? Entonces la gente anda así porque lamentablemente es el falso evangelio que muchos han escuchado. Pero eso no es lo que la palabra de Dios te enseña. Dice que nosotros tenemos que mirar atentamente a la ley perfecta. ¿Cuál es la ley perfecta que Dios ha traído este tiempo? La de la libertad. ¿Cuál es la libertad? Que ya Jesús pagó todo en la cruz del Calvario. Él llevó todas las consecuencias de las rebeliones del hombre. Todas las maldiciones las cargó Jesús en la cruz del Calvario. Por eso fue perseguido, humillado, vilipendiado, fue maltratado, fue sacrificado por nosotros. Todas las maldiciones fueron llevadas sobre Jesús, producto de todas las desobediencias que el hombre había cumplido antes, había quebrantado la ley, y sufrió Jesús todo lo que el hombre tenía que sufrir. Él la llevó para que nosotros no tengamos que llevar más ya ninguna consecuencia de quebrantar la antigua ley. Y no solamente eso, Jesús muere en la cruz para hacernos libres de toda condenación y libres del pecado también. Amén. De modo que ahora nosotros, debido al sacrificio de Jesús sustitutorio, podamos gozar de la perfecta ley, pero la nueva ley es la ley de la libertad. Si conocemos a Cristo, Él nos hace libres. Puede aplaudir si quiere, claro que sí. La perfecta ley no es por tus obras, amigo, no es por tu fuerza. La palabra de Dios nos enseña que hace 2000 años atrás hubo un libertador que vino a la tierra, que realmente nos liberó a todos nosotros, trazó el más grande grito de independencia para la humanidad, cuando Jesús dijo, cancelado está, murió, pagó por nuestros pecados, pero no solamente pagó, sino además resucitó al tercer día con poder. Según la palabra de Dios, todos los pecados de los hombres ya fueron cancelados. Todos los pecados de los hombres y mujeres ya fueron cancelados. Dios no está tomando en cuenta su pecado, Señor. Dios ya no está tomando en cuenta su pecado, Señora. Jesús pagó por ello. Jesús pagó completamente. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un creyente y un no creyente? ¿Cuál es la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo de Dios? No es su pecado. La diferencia entre un creyente y un no creyente, un hijo de Dios y aquel que no es, no es su pecado. La diferencia es que uno creyó y el otro todavía no quiere creer. La diferencia está en que uno se atrevió a creer y el otro aún se rehúsa a creer. Se rehúsa a creer porque no ha oído, se rehúsa a creer porque tiene prejuicio,
Se rehúsa a creer simplemente porque quiere no creer, ¿no? Pero, miren, qué interesante, la Biblia ya nos da tantos ejemplos, pero mientras todos los discípulos luego corrieron a Jesús, amén, cuando Él murió, resucitó, Judas, en lugar de creer, no fue y se ahorcó. Todos se arrepintieron, clamaron a Dios perdón, los discípulos, y recibieron ese perdón, pero Judas no. Judas fue y se ahorcó. ¡Qué lástima! Y yo estoy seguro que si Judas hubiera ido donde Jesús y le hubiera clamado perdón, estoy seguro que Jesús le hubiera perdonado. Es más, para eso murió Jesús en la cruz. Es más, el perdón ya estaba dado para Judas. Pero Judas decidió no aceptar el perdón, porque no se arrepintió, no se volvió a Dios. Hay gente que se condena a sí mismo. ¿Sabe? Si la gente oye el mensaje de fe, por eso la Biblia habla de buenas noticias. Si la gente escucha las buenas noticias, ¿me entiende? O rehúsa creer en ellos, la gente a sí misma se está juzgando. Dios ya no está juzgando a la gente porque Dios ya juzgó a Jesús por nosotros. Entonces, cuando la gente no acepta la salvación, Dios no lo está juzgando porque todos los pecados ya fueron juzgados en Jesús. La gente misma se está juzgando. Yo no quiero creer, no, yo rehúso. Entonces, ellos se están juzgando a sí mismos. ¡Cuán grande es la bondad de Dios que haya enviado a Jesús a morir por nosotros en la cruz! Amén. Por eso Santiago dice, si usted es un hijo de Dios, mire a la perfecta ley, la de la libertad. ¿Y cuál es la perfecta ley? Repito, Jesús pagó por mí. Él canceló mis culpas. Él llevó mis enfermedades. Él llevó mis dolencias. Él llevó mis pecados. Él llevó mis heridas. Él llevó todo. Todas las maldiciones las cargó Jesús. Y si Él las cargó, no voy a aceptar nada de lo que Jesús haya llevado. Amén. Si viene una enfermedad, no la voy a recibir. ¿Por qué? Jesús ya la llevó. No aceptes nada de lo que Jesús ya llevó. Dile que está a tu lado. No aceptes nada de lo que Jesús ya llevó. Amén. No aceptemos nada de lo que Jesús ya llevó. Si Jesús llevó por nosotros, entonces no debemos llevar nada de lo que Jesús ya llevó por nosotros en la cruz. A eso se refiere Santiago. Porque a veces nos olvidamos. Nos olvidamos, viene la tribulación, viene el desánimo, viene el ataque de las tinieblas, porque el diablo es un mentiroso y el diablo quiere robarte lo que Dios te ha dado. El diablo quiere robarte la bendición. ¿Sabe usted que la pobreza es consecuencia del pecado y la maldición en el mundo? Le invito a usted que vea en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Va usted a ver una serie de maldiciones que acarreaba la gente por desobedecer a Dios en el Antiguo Testamento. Enfermedades de la piel, tuberculosis, enfermedades de la mente, traiciones, ¿no? Gente viviendo endeudada, una serie de cosas que eran consecuencia de quebrantar la ley de Dios. Pero lo que Santiago está recordándonos es, no se olviden que ya todo fue pagado por Jesús. No se olviden que ustedes han sido bendecidos con toda bendición espiritual. No se olviden que ustedes son redimidos. ¿Qué significa ser redimido? Rescatados por un alto precio. Diga conmigo, yo soy un redimido. Amén, yo soy un redimido. ¿Y qué significa esto? Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que creer y actuar. Usted tiene que creer que Dios lo perdonó, lo salvó, le limpió de los pecados, que el Señor lo sanó y actuar conforme la palabra de Dios dice. Si Dios dice que yo soy salvo, soy su hijo, voy a actuar como salvo y como hijo de Dios. No voy a ser solamente oidor de la palabra, voy a ser un hacedor de la palabra de Dios. La fe se muestra actuando. Mucha gente espera ver para creer. No, el Señor dijo, si tú crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuántos han visto la gloria de Dios en sus vidas? ¿Cuántos han creído alguna vez, han actuado y han visto la promesa de Dios obrando en sus vidas? Pero ¿no es cierto que a veces se nos olvida?
Que alguna vez hemos tenido victorias y de repente pasa el tiempo, no pasó nada y seguimos avanzando y de repente viene otra prueba y nos hemos olvidado de la victoria pasada. Por eso la Biblia dice, bendice al Señor y acuérdate de cómo Dios te bendijo. Y dice, uy, ¿verdad? No. Yo ahorita estoy padeciendo una enfermedad, me estoy hundiendo y pienso que no va a pasar nada, pero yo me acuerdo que el Señor me sanó de esto y lo otro. Si el Señor me sanó antes, ¿por qué no puedo hacerlo ahora? Es más, la palabra de Dios garantiza, amén, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces es para nosotros importante continuamente aprender a andar no por lo que vemos, no por lo que sentimos, sino por lo que la palabra de Dios dice. Si nosotros nos dejamos amedrentar por las amenazas, por las circunstancias, vamos a trastabillar. Vamos a ver un par de ejemplos en la Biblia. Y quiero referir a Mateo capítulo 14, por favor. Vayamos todos a Mateo 14. Y vamos a ver un milagro muy conocido, que es cuando Jesús caminó sobre el agua. Capítulo 14, verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, allí estaba solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. La creencia en ese tiempo es que si uno veía un fantasma en el mar, era. Estaban fritos, ¿no? Jesús está caminando sobre el mar y ellos, en lugar de emocionarse y ver cómo su maestro y Señor está caminando sobre las circunstancias, vieron un fantasma. ¿Cuánto les ha pasado alguna vez que han buscado algo en el refrigerador y no han encontrado? Sobre todo nosotros los hombres, ¿no? Tu esposa te dice, lo dejé en la refrigeradora, ¿vas? No lo veo. No lo encuentro. Ahí está. Ay, pero si no lo veo, abras. No está. ¿No? Y luego va ella, abre la refrigeradora. Aquí está. Apareció, ok. ¿No? Y no es que ella es bruja, pero no es que ella... No, sino que el cerebro de la mujer tiene un diseño un poco distinto en esos detalles. Nosotros los hombres generalizamos, queremos rápidamente. Ahora, tenemos muchas veces una predisposición. A veces han salido ciertas palabras que no dicen lo que deben decir, pero como tu cerebro ya se ha predispuesto a leer algo, has leído otra cosa de lo que realmente dice. ¿Cuándo les ha pasado? Dice, oye, pero no estoy diciendo eso. Pero yo lo acomodé. Entonces, ya nosotros tenemos predisposiciones en muchas áreas de nuestra vida. Según lo que hemos absorbido en la vida, ya tenemos una inclinación. Y eso es cerebral. Ya está allí. ¿Me dejo entender? Son paradigmas que se han metido el consciente y el subconsciente. Entonces, cuando los discípulos vieron a Jesús, ellos estaban persuadidos de que en ese momento no era Jesús. Pensaban que era un fantasma. Porque así ellos habían abrazado ese pensamiento, esa creencia. Esa creencia era más fuerte en ese momento que la evidencia de que Jesús estaba caminando sobre el mar. De igual manera, hay tanta gente que carga un montón de pensamientos y paradigmas en su mente que cuando viene la evidencia de la palabra de Dios, la evidencia de los milagros de Dios, dicen, no puedo creer eso, deben estar fingiendo, deben estar exagerando. Seguramente le han pagado a este hermano para que el testimonio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Pasa? No, han hablado, han conversado antes, ¿no? Porque ya tiene uno metido en su mente paradigmas anti-creer, anti-bendición, anti-Dios. Por ejemplo, si te han hecho creer que si tu abuelo tiene una enfermedad, tu padre también, tu bisabuelo también, tú la vas a tener de todas maneras. Sí, hay evidencias. Y es un paradigma.
Cuando tú tienes ese tipo de paradigmas, te hace mucho más difícil poder creer en una sanidad cuando esa enfermedad se dice que ha sido hereditaria. Pero no deja de ser un paradigma. ¿Por qué? Porque lo que para los hombres es imposible, para Dios sí es posible. Amén. Entonces ellos vieron un fantasma, pero no era un fantasma, era el Señor Jesús. ¿Cuánta gente hay que Jesús mismo puede estar en un lugar y ellos no van a sentir su presencia? ¿Cuánta gente hay que pueden, al lado de ellos, Dios ya puso la evidencia del obrar de Dios y todavía no se dan cuenta que está Jesús? Pueden estar conversando con el mismo Señor Jesucristo y no se dan cuenta que están hablando con Él. Ahora, fíjese, no estamos hablando de cualquier tipo de personas, amado Señor. Estamos hablando de los discípulos del Señor, ellos que estaban viviendo con el Señor. Ellos mismos estaban viviendo con el Señor y ellos mismos no se dieron cuenta que era Jesús. El Señor está en este lugar y Él quiere tocar tu vida. Hace mucho tiempo, pero tú no te has dado cuenta cuán cerca está de tu vida. Él está más cerca de lo que piensas, pero tus paradigmas, tus ideas preconcebidas han puesto murallas para poder recibir el Señor y por eso aún te mantienes como estás, sin salvación, sin esperanza y sin redención. ¡Oh, un fantasma! Los discípulos del Señor. Y el Señor tiene que decir, verso 27, dice que dieron voces de miedo. En el verso 20, voces de miedo. ¿Podemos hacer un experimento? ¿Nos divertimos un rato? ¿Sí? Ya. Hay niños, ¿verdad? Así que no griten mucho. Pero, ¿cuántos alguna vez han gritado de miedo? Algunos dicen mamá, pocos dicen papá, ¿no? Porque cuando hay papá más miedo tienen, ¿no? No, todos nos hemos asustado en un momento, un terremoto, que si la gente grita. A ver, voy a darles una oportunidad para que todos griten así de asustados, ¿sabes? Los que quieren. 1, 2, 3. Ya, ok, aquí nosotros estamos jugando, estamos bromeando, pero los discípulos en ese momento no bromeaban, estaban asustados de verdad. ¡Ah! ¡Un fantasma! Imagina todo de verdad. Dieron voces. Pero enseguida el Señor les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Dios te dice esta hora en el nombre de Jesús, no grites de temor, de miedo ante lo que te está pasando. El Señor te dice, no tengas temor, yo soy contigo. ¿Puedes escucharlo? ¿Puedes percibirlo en tu corazón? Amén. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, bueno, ok, si eres tú, ¿cuándo no Pedro? ¿No? ¿Cuántos quieren a Pedro? ¿Cuántos lo aprecian? Cuando vean así, ¿quién van a buscar primero? Pedro, ¿cómo fue esa, no? Que te hundiste en el mar. Cuéntame, ¿cómo fue? Vamos a hacer cola todos esperando. ¿Qué estás haciendo? ¿En esta cola qué estás haciendo? Estoy esperando que Pedro hable conmigo. La cola es bien larga. Entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora, Pedro sabía algo, un secreto de la fe. Pedro se movió en gran fe. Mucha gente se burla de Pedro, pero a la verdad fue el único que caminó sobre las aguas. No, algunos hacen mofa de Pedro y todo lo demás. Yo ahorita nos hemos reído un poco no de Pedro, sino de alguna de las cosas que él hizo, pero por lo menos se atrevió a hacerlo. Mucha gente habla de Pedro porque sabemos bien el relato, lo que viene, ¿no? Pero ¿y los demás? Se quedaron en su barquita todos seguros. ¿Cuánta gente hay que no está viendo cosas mayores de Dios porque prefieren estar seguros en su barquita?
Hola. ¿Quieres ver mayores cosas? Sal de tu barca. Sal de tu barca. Sal de esa barquita. ¿Quieres caminar sobre el agua? Sal de tu barca. Amén. Al venirnos, no usamos la Panamericana, usamos la Tupac Amaru, porque en realidad de San Felipe acá la Tupac Amaru es más corta, sino que el tráfico es más fuerte. Pero igual sigue siendo más corto. Y aparte que ahorras combustible. Entonces decidí venir por la Tupac. Mi hija me dice, papi, ¿por qué has decidido venir por acá? Porque también depende de que a veces está un poco más cargado y a veces no. Yo le dije, porque en la vida hay que tomar riesgos. Hermano, en la vida hay que tomar riesgos. Siempre llegará el momento que vas a tener que tomar riesgos. Si no tomas riesgos, no vas a ir más allá. Amén. Cuando Dios te dice algo, ahora Pedro tampoco era un arriesgado por ser arriesgado, no es que era un alocado. No, Pedro dijo primero, ok, ya Señor, si eres tú, porque no es que era tan, Señor, si eres tú, ¿no? ¿Entiendes, no? Ahí estaba la tempestad y la lluvia. Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Pedro sabía que no era que simplemente se bajaba el agua y ya era un alocado. No, él tenía que tener primero la palabra de Dios. Pero si tú tienes la palabra de Dios, es suficiente. Cuando tú tienes una palabra de Dios, actúa en esa palabra. Cuando Dios te da una palabra a tu corazón, la crees, actúa en esa palabra. ¡Aleluya! Pedro sabía eso, Señor, solamente necesito una palabra tuya y voy a caminar, no solamente sobre el agua, hasta puedo levitar. Pero Pedro quería caminar como su maestro. Y el Señor le dijo, entonces respondió Pedro y dijo, verso 29, y el Señor le dijo, ven. Yo no sé cómo habrá sentido Pedro, más bien cuando el Señor le dijo, de repente lo dijo simplemente impulsivo, manda que yo camine sobre las aguas, pensando que Jesús le iba a decir. ¿Cuántos me están entendiendo eso ahora? ¿Amén? A veces viene algo más inesperado de lo que pensamos, ¿no? Es más grande de lo que pensamos. Hemos creído y soñado tanto por algo y bueno, será hasta que un día viene la convicción y una vez que viene, ¿de verdad? No lo puedo creer. ¿Será? Oye, ¿en serio? ¡Ven! Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hoy no estamos en una barca, estamos en Cinemar. No estamos sobre el mar, estamos sobre concreto. Pero Jesús sí está acá. Y el Señor te dice en esta hora, ven a mi encuentro. Lo que tú tienes que hacer esta hora no es caminar sobre el agua, solo tienes que caminar sobre estas graderías, bajar y venir al encuentro con tu Salvador. Ven. Pedro comenzó a caminar sobre el mar, amén, para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Déjame decirte que el miedo es normal, el miedo va a venir, amén, pero tú tienes que mantenerte en la palabra de Dios. Ahora escucha. Puede que tú ya estés actuando en algunas cosas, en lo que Dios te prometió, y has comenzado a ver los milagros de Dios. Eso no garantiza que aún así puedas tener temor o miedo. Porque el fuerte viento seguirá soplando, la tormenta seguirá y el mar seguirá agitado. Pero no debes desmayar. Ya estás andando, sí. Dios nos mostró de venir a este lugar. Y hemos creído. Amén.
Y hemos comenzado a ver la mano de Dios aquí. Llegará pronto el tiempo que esto se llenará completamente. Y luego tendremos que hacer 2 reuniones. Amén. Pero en el camino los vientos agitan, la tormenta agita. Amén. Y viene a veces el temor. ¿Será? Pero nosotros sabemos que Dios es fiel. Amén. No nos vamos a desanimar. Todo lo contrario. Vamos al encuentro de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Vamos a ver su mano moviéndose. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dijo a voces otra vez gritando, porque todo era pues por el bullicio. ¡Señor, sálvame! De esto deducimos que es muy probable que Pedro no sabía nadar. No, porque me hundo, vengo nadando. Bueno, claro, que un roche increíble, ¿no? ¿No? Algunos son tan orgullosos que hubieran preferido no volver, ¿no? No, mejor me ahogo acá. Con todo mi roche. Es que muchas veces no vemos un milagro de Dios por orgullo, por el qué dirán. Si bajo de la barca, ¿qué van a pensar los demás? Y si me hundo, qué vergüenza. Si quieres ver la mano de Dios en tu vida y has oído una palabra, tú tienes que ir sobre el qué dirán y ser humilde. Que tu orgullo no te detenga. Señor, sálvame. Wow. Yo me imagino, la verdad es bien vergonzoso. Porque por ahí Judas de repente, no vamos a pensar que Judas, ¿no? Judas es... ¡Qué roche! Posible Pedro le tenía una bronca, ¿no? ¿Cuándo no? De Pedro. ¿Qué hizo el Señor? Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe? La palabra aquí, poca fe, en el original es fe corta. Fe corta. Amén. Pedro tenía fe. Y no es que era poca, pero era corta. Es decir, tu fe tiene que ser una fe que te sostenga en las circunstancias. Que se prolongue. Por eso tienes que añadir a tu fe paciencia, para que no sea corta. Y lo lindo de esta historia, que aun cuando Pedro se estaba hundiendo, amén, el Señor Jesús le tendió la mano. Amén. ¿Entendió? Pedro actuó, caminó sobre el agua, fue el primero que caminó sobre el agua, aleluya, está registrado en la historia como el primer hombre que caminó sobre el agua. Y aun cuando su fe dudó, Jesús le tendió la mano. No dijo, piña, pues no creíste, ahora te ahogas. Al final siempre fue mejor bajarse de la barca. Al final siempre fue mejor caminar sobre las aguas, aleluya. Luego vemos a Pedro haciendo milagros increíbles. Dice la Biblia que se llevaban sus delantales para que la gente fuera sanada. Y dice que cuando Pedro pasaba por un lugar y su sombra caía sobre los enfermos, aún su sombra sanaba a la gente. Bendito sea el Señor. Todo comenzó ese día que Pedro caminó sobre el agua. La vida de un simple pescador se volvió la vida de un gran hombre de Dios, porque escuchó la voz del Señor y actuó. Yo tengo estudios universitarios y gracias a Dios por ello. Gracias a Dios porque aquí también hay gente que tiene estudios. Pero las cosas de Dios no se alcanzan con el cerebro. Las cosas de Dios se alcanzan a través de la fe. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Hace 2000 años atrás, Jesús dio su vida por ti, pensando en ti, para que tú ya no tengas que cargar las culpas, el dolor, la consecuencia del pecado, porque Él te amó hasta el fin. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. No es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación
también está disponible para ti. Lo único que te vamos a pedir es que te acerques a Jesús. En esta hora Él te dice, ven a mi encuentro. Dios, dice la Biblia, Dios es espíritu. Y los que le adoran a Él tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Solo tienes que creer, nada más. Si tú crees, verás la gloria de Dios. En esta hora, ¿quieres venir al encuentro de tu Dios? ¿Crees que Jesús murió por ti en la cruz y resucitó hace 2000 años atrás? ¿Crees que Él resucitó también por ti?